Muchas gracias, señora presidenta, señora consejera. Bueno, la verdad es que yo esperaba que esta comparecencia hubiéramos podido evitárnosla, porque en aras a que hubiéramos tenido una reunión, un consenso, y le hubiéramos dado hoy una buena noticia al pueblo de Ubrique, probablemente ingenuamente. Pero bueno, de todas formas yo espero y confío que de este debate conjunto pues realmente saquemos unos compromisos concretos. De verdad, señora consejera, que tengo la esperanza que hoy seamos capaces de dar una alegría al pueblo de Ubrique y que seamos capaces de, al final, pues llevarnos unos compromisos concretos de mejora en esas peticiones justas que nos hacen. Y es una petición no solo justa y razonable, sino que además es muy comprensiva y yo diría que excesivamente sensata, porque desde luego le están pidiendo unos mínimos, no están pidiendo ni siquiera, no ya un centro, un hospital público en la sierra, que en un principio iban a tener la oportunidad de tenerlo. No piden un hospital, no piden siquiera un centro de especialidades, que sería justo que lo pidieran. Son tan sensatos, tan, como digo, tan responsables, que están pidiendo lo mínimo que pueden pedir y lo mínimo que se les puede dar a más de cerca de 18.000 habitantes que hoy por hoy, en el siglo XXI, desde luego, no pueden estar viviendo las situaciones que viven. Y me explico. Porque este es un acuerdo que es histórico, esta es una demanda histórica. Y una demanda histórica que además es inexcusable no atender. Porque ya desde el año 81, cuando se constituyó el primer ayuntamiento democrático y al poco tiempo se iba a inaugurar el centro de salud de hoy, había una corporación que era un grupo independiente y ellos pedían, cuando tuvieron que recepcionar el centro de salud, se negaban precisamente porque no tenían el centro de especialidades. Eso fue hace años, pero es que, como se ha dicho ya aquí, hay una moción que hace 11 años que fue aprobada, concretamente fue el 29 de enero del 96, que es verdad que presentó el Partido Popular, pero que es verdad también que hoy en día esta petición, que está exenta de partidismo, está justificada en aquella moción que todas las fuerzas políticas pues firmaron y apoyaron, porque ya entonces se veía de justicia pues la petición de los ciudadanos. Pero es que además se da la circunstancia de que en aquella ocasión el concejal del Partido Socialista, que era el portavoz, el señor Mansilla Romero, pues precisamente presentó una enmienda de adición donde instaba a la consejería para que recogiera en la concertación con el promotor del hospital de Villamartín una cláusula por la cual los especialistas de ese hospital tuvieran la obligatoriedad de acudir periódicamente a Ubrique a atender pacientes. Estamos hablando de hace 11 años y el señor Mansilla hoy es el actual director de distrito. Ahora parece ser que no lo considera conveniente, pero yo me gustaría, señora consejera, que hablara con él de tú a tú, en privado, sin prensa, sin partidismo, y que él explicara si de verdad lo que está defendiendo ahora es coherente o era coherente con lo que defendió hace 11 años, que evidentemente la situación pues no ha mejorado, porque es imposible, porque al revés, ha ido hacia atrás, ¿no? A partir de aquí, el pueblo de Ubrique ha tenido una permanente y constantemente una reivindicación que ha sido conseguir esos especialistas, y además no pueden entender por qué no los pueden tener. Hay hoy, al día de hoy, desde que en noviembre del 98 la coordinadora Asociaciones Independientes de Ubrique empezó a dar sus pasos, ya incrementando pues el grado de exigencia, ¿no?, hasta la verdad el día de hoy, donde ya tienen una plataforma y donde se están manifestando desde el mes de mayo y donde son todos los colectivos prácticamente de Ubrique están implicados y la suscriben. Además, han mandado a la consejería, como usted conocerá, señoría, y aún están pendientes de respuesta, informes, miles de firmas, todos los colectivos están ahí, y la simple demanda de que sea posible que la ginecología, la traumatología y la oftalmología
al menos en su primera fase, no en el grado cualificado, sino de una atención básica, la atiendan en Ubrique. Y tiene su lógica, porque es que una simple rotura de una pierna, que es ver cómo continúa, tiene que perder la persona que esté afectada todo un día en trasladarse. Pero además el problema es que le afecta a personas mayores, que como se ha dicho aquí viven en barrios con calles empinadas, que están lejos de los autobuses, que tienen que hacer un recorrido con 2 paradas, porque efectivamente paran después en el camino tanto en el Bosque como en Prado del Rey. Cuando llegan a la estación de autobuses de Villamartín, tienen que pasar un descampado y cerca de 2 kilómetros para llegar al hospital. Todo el mundo no tiene coche, todo el mundo no tiene carnet de conducir. Se da el caso de hombres o mujeres que no tienen carnet de conducir y que los tiene que llevar un familiar que trabaja y que pierde el día del trabajo. Y si es autónomo tiene que cerrar su negocio. La casuística, el índice de absentismo es elevado. Hay niños pequeños que los tienen que dejar con vecinos o con familiares cuando tienen que ir al médico. Son trastornos, gastos de tiempo, de trabajo, de horas de trabajo, de dinero y de inconvenientes y de riesgo, ¿por qué no en carretera?, que de verdad es imposible pensar en términos de rentabilizar la sanidad. Es como cuando hablamos de que la cultura no se puede medir en criterios de rentabilidad económica. La sanidad pasa lo mismo y este es un caso muy concreto. La distancia, como digo, el hecho de que las personas tengan que utilizar un taxi. Hay personas mayores que dicen, los pensionistas, que dicen, ¿cómo voy a gastar 45 euros de mi escasa pensión cada vez que tengo que ir al hospital? Son la casuística personal, lo que hay detrás es tan grave y a la vez tan importante que creo que merece la pena que hagamos un esfuerzo. Pero además esta petición sería extensiva porque a los vecinos, tanto de Benaocaz y Villaluenga, que podrían utilizarlo, e incluso el Bosque, porque realmente Benaocaz está a 5 kilómetros. ¿Cómo está escrito a Grazalema cuando está a 20 kilómetros mientras que Ubrique está a 5? Hay que hacerse un replanteamiento, porque si no los vecinos no pueden entender que el más cerca que se proclama desde aquí, desde este Parlamento, hoy con el ánimo que en realidad todos queremos, no pueden entender que esté más cerca. Y desde luego no estamos rentabilizando no el dinero público, porque ya no se trata del dinero, sino la calidad de vida de estas personas. No se puede tener tampoco un doble lenguaje que ellos no entienden. Hace poco en la Diputación se llevó esta propuesta y la adhesión a la plataforma y los socialistas de la Diputación dijeron que no. Sin embargo, en el pueblo de Ubrique son incapaces los socialistas de Ubrique de decir que no a una petición de este tipo. Ya hay en el pueblo quien dice que cuando llegan a las gasolineras, las cumbres, ya saliendo para el Bosque, se olvidan ya de su pueblo. Se les olvida, pero mientras que están allí simulan y parece que apoyan, pero hay que apoyar con hechos. Y no hay excusa, señora consejera, porque desde luego la asistencia privada existe, está allí, UFASE, el IFAS, porque para 200 personas pueden desplazarse especialistas y para 17.000 no lo pueden entender, los vecinos no lo pueden entender. No pueden entender una Andalucía más cerca, una Andalucía de primera, con estas premisas. Es más, cuando ven que los de la sanidad privada sí la tienen o el que se puede pagar una mutualidad o un seguro, sí tiene esa asistencia allí, piensan, ¿tiene mejor sanidad el que tiene dinero? Me parece, no es demagogia, señora consejera, es la realidad y es la que piensan todos los ciudadanos. No valen excusas. Ni por los locales, ya se ha dicho aquí, que se pueden utilizar perfectamente las instalaciones del centro de salud, tanto en horario de mañana como en horario de tarde, porque en ambos horarios hay despachos vacíos, ni tampoco por el coste, porque no estamos hablando de contratar más médicos, ni más, sino los mismos que están en Villamartín, que se trasladen una vez cada 15 días, el tiempo según la especialidad que se considere oportuno. No olvidemos que el índice de necesidad en la traumatología en una ciudad, en un pueblo donde el trabajo en la petaca, donde el trabajo en la piel, hay muchas personas afectadas con la columna,
donde además les afecta mucho la vista. Lo que están pidiendo, la traumatología y la oftalmología, es algo básico, y la ginecología cae por su peso. Hay muchas mujeres de Ubrique que no tienen controles permanentes precisamente por esos desplazamientos y porque lo olvidan. En definitiva, nos parece de justicia. Yo no voy a entrar en la crono que usted ha dicho, porque creo que queda demostrada que si no se tiene coche, que si hay que ir en autobús, se incumple totalmente. Que no existan especialistas suficientes, señora consejera, no es problema de los vecinos de Ubrique. Será problema del sistema, que habrá que incrementar el número de especialistas, pero que además este no es el caso y a ellos no les afecta. Que el ejemplo que usted ha puesto, que el especialista de medicina interna que se ha puesto en funcionamiento, está funcionando. Nos está ahorrando no solo dinero al Servicio Andaluz de Salud, sino que además le está prestando un servicio inestimable a los vecinos. Luego, si la medicina interna está funcionando, ¿por qué no van a funcionar los otros 3? Y en cuanto hablaba usted de que este año se habían reducido en 1.000 el número de derivaciones, pero aún así todo, 6.647 es excesivo. Porque se lo digo, porque detrás lo que hay es una carencia de calidad que, si pensamos en los mayores que le he dicho antes, en los niños, en la familia o en los trabajadores y en lo que pierden, precisamente hay mucho que es lo que tenemos que paliar. De verdad, señora consejera, que nosotros no lo traemos con ánimo partidista, que nos gustaría hoy llevarnos un compromiso concreto, que seríamos los primeros que lo aplaudiremos si esto sale adelante, y desde luego también le digo que seremos los primeros en seguir insistiendo, porque nos parece que de verdad es de justicia y que estos 17.000 vecinos tienen derecho a vivir en esa Andalucía del siglo XXI que todos queremos, pero que muchos no la están viviendo. Muchas gracias.